estamos en el café de Diario 55, iniciando la semana, una que sea corta en cuanto a lo laboral se refiere, por tener un día festivo, este martes, día de Nuestra Señora de la Mercedes. Ha sido fiscal, gobernador de esta provincia, es el secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, el partido que encabeza el doctor Leonel Fernández Reina. Con él vamos a conversar sobre muchos aspectos, es abogado y mucho conocimiento de temas que hoy se debaten y que son de interés nacional. Raúl Martínez está aquí con nosotros. Buenos días, Raúl. Buenos días, Frank, Lenny. Como siempre es un privilegio compartir con ustedes aquí en este espacio. Ya es una tradición. Vimos que su líder anda por los Estados Unidos, Miami, Nueva York. Así es. Ayer se llevó a cabo una actividad muy importante para dar a conocer a la membresía del partido en los Estados Unidos, digamos, las incidencias del Congreso Ordinario que actualmente está desarrollando la Fuerza del Pueblo. ¿Ese Congreso qué objetivo tiene? El Congreso Ordinario tiene como objetivo fundamentalmente revisar la normativa para adecuarla en función de la experiencia recogida en este proceso, ajustar los mecanismos de funcionamiento del partido, naturalmente auditar y revisar la estructura dirigencial, el padrón de electores. Son una serie de tareas que resultan indispensables luego de que transcurre un proceso electoral. La Fuerza del Pueblo, en este Congreso Ordinario, dedicado en tributo a la memoria del extinto compañero Franklin Almeida Rancière, lo que procura es que definitivamente consolidar a la Fuerza del Pueblo como un partido moderno, un partido que responda a las expectativas del pueblo dominicano. ¿Desembocará en una reestructuración organizacional? ¿Habrá elecciones de las estructuras desde arriba hasta abajo? Sí, luego de que termine el Congreso Ordinario, se abre el Congreso Elector, que está previsto para marzo del año 2025, donde el partido escogerá las autoridades orgánicas y los compañeros y compañeras que estén interesados en desempeñar esos roles podrán aspirar libremente. Yo como que Félix Bautista está aspirando a la presidencia del partido. Él informó que no, que era un simple rumor. Que no. Él informó que no. ¿En qué fase se encuentra ese congreso dedicado a la memoria de Franklin? No, ya se designó la comisión organizadora está en el proceso de constituir, creo que más de 20 mesas de trabajo para abordar diferentes temas, donde todos los miembros del partido pueden inscribirse y aportar sus ideas, sus experiencias, sus contribuciones, sus sugerencias sobre cómo debe estar organizado el partido, cuál debe ser, digamos, su discurso en relación a diferentes aspectos de la vida nacional, y estaremos en este proceso de debate democrático, plural, durante todos estos meses, hasta marzo del año 2025. Raúl, ¿hasta cuándo será candidato Leonel Fernández a la presidencia de la República? Porque este fin de semana él estaba motivando a los miembros del partido allí para que incluyeran y buscaran de sectores que son influyentes, importantes, económicamente hablando, en la ciudad de Nueva York y por ende con los dominicanos a través de las remesas. Hablaba el presidente Fernández de buscar a los barberos, a los bodegueros, a los taxistas, o sea que son grupos importantes en la ciudad de Nueva York, de los dominicanos que están allí. Uno entonces recuerda el tema aquel que guardaba alguna relación con Leonel, no hay nadie más para sustituirte. Y esto parece ser ya motivando para que en el 28 voten por la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. Bueno, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con el crecimiento del partido no está necesariamente asociado a la candidatura presidencial. Nosotros ya somos la primera fuerza opositora, no porque lo diga yo, sino porque ahí están los resultados electorales del año 2024. De lo que se trata ahora es de consolidar esa posición y seguir creciendo para convertirnos en la primera fuerza política de la República Dominicana. Entonces, evidentemente que tenemos que tratar de llegarle a todos los sectores sociales que puedan incidir y que puedan, de una manera u otra, fortalecer nuestra matrícula de miembros
y eso no tiene necesariamente que ver con la candidatura presidencial. El presidente Leonel Fernández es el líder de la Fuerza del Pueblo. Y yo pienso que si él tiene interés en ser el candidato presidencial, cosa esta que habría que verla dentro de unos años, evidentemente en el partido esta aspiración recibiría un apoyo unánime, porque es el líder de nuestro partido. Ahora, naturalmente, a procesos que faltan 2 años y medio para empezar a debatirse, yo no creo que valga la pena nosotros aquí especular sobre el futuro. Vamos a brindarte café, Raúl, siempre es bueno aquí en la mañana, porque ese es el café de Diario 55. Así es, Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en estas presentaciones, el tapa roja, que es el tradicional, gracias Xiomara, y el verde, que es el descafeinado. Y esto viene, Raúl, porque parece ser que en la Fuerza del Pueblo nadie más puede aspirar que no sea Leonel. Vemos que el PRM ya, inclusive el presidente de la República reunió a los aspirantes, vemos a Francisco Javier y otros que están en el PLD ya pues tirados a las calles trabajando, buscando la candidatura presidencial del PLD. Pero la Fuerza del Pueblo solamente se habla de Leonel, incluso sacó la cara el senador de la provincia de San Juan y le dijo el expresidente de la Cámara de Diputados de que no, de que se quedara tranquilo por ahí. No, pero el derecho lo tienen. Cualquier compañero o compañera que reúna las condiciones, los requisitos establecidos por la Constitución, tiene el derecho a presentar una aspiración. Con eso no hay ningún problema en la Fuerza del Pueblo. Ahora, una cosa es eso y una cosa es que esa aspiración sea viable. Cuando hablamos de Leonel Fernández, hablamos con toda seguridad del político más preparado, con más experiencia, con que cuenta la República Dominicana, un activo no solo de la Fuerza del Pueblo, sino de la sociedad dominicana, con toda una trayectoria de servicio, no solamente conocido, respetado en todos los litorales del sistema político nacional. O sea, cualquiera puede aspirar. Ahora, lo que no creo que esa aspiración pueda prosperar, no porque no haya nadie más. Hay muchas personas en la Fuerza del Pueblo que reúnen las condiciones. Lo que pasa es que yo siempre digo que es con lo que ocurre con el sol. En la noche, usted ve las estrellas brillar en el cielo, pero durante el día no las ve. No las ve porque el sol ilumina todo el firmamento, pero no es que las estrellas no estén ahí, es que no se ven, fruto de que el sol las avasalla, que es nuestra estrella más cercana. Entonces, lo mismo pasa con personas que puedan aspirar a la Fuerza del Pueblo en relación con el presidente Fernández. Hay muchas estrellas en el firmamento político de la Fuerza del Pueblo. Le corresponderá en su momento brillar. Tan fuerte la metáfora, ¿eh? Sí. Raúl, sí. como secretario de Asuntos Jurídicos del partido, entendemos que todo lo que tiene que ver con el derecho, con las normativas y las leyes, la discuten ustedes de manera más profunda. ¿Cuál ha sido la posición que han fijado ustedes con relación a la modificación de la Carta Magna, la modificación de la Constitución de la República, la ley de leyes? ¿Cuál posición han fijado ustedes? Miren, todas esas reformas que han sido presentadas por el gobierno, la reforma constitucional, una propuesta de reforma al Código de Trabajo y ahora una pseudo propuesta de consolidación o de reforma de la administración pública. Todo eso forma parte de una estrategia que está desplegando el gobierno para distraer la atención de la sociedad dominicana sobre el verdadero elemento de innovación que ellos quieren introducir, que es la reforma tributaria, la reforma al sistema impositivo nacional, que aparentemente va a conllevar la imposición de cargas de impuestos que van a golpear el bolsillo de los contribuyentes, muy especialmente de los que menos tienen. En buen dominicano es una distracción. Es una cortina de humo para enmascarar, digamos, lo que será la presentación de la reforma fiscal. ¿Por qué lo decimos así? Porque si usted, por ejemplo, examina la reforma a la Constitución, usted se da cuenta que los objetivos que persigue pudieron haber sido conseguidos mediante reformas puntuales en el ordenamiento jurídico nacional, que es una reforma, aparte de inoportuna, que no ha sido el fruto de una deliberación colectiva de la sociedad, sino más bien de la voluntad del partido de gobierno
y que es evidentemente innecesaria, ¿verdad? Eso es lo primero. Si usted me dice a mí, bueno, es que tenemos que garantizar que el sistema, el modelo que tenemos de elección del presidente se mantenga en el tiempo. Bueno, respetando la Constitución actual, se conseguía perfectamente eso. Bueno, que nosotros necesitamos lograr la independencia del Ministerio Público. La independencia del Ministerio Público se consiguió en la reforma constitucional del año 2010 y con la aprobación de la Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11. ¿Y por qué no se ha ejecutado? No, lo que pasa es que aquí se confunde la designación del Procurador General de la República, que es un funcionario del Ministerio Público, aunque sea quien lo encabece, con el resto de su personal, que conforme a la actual Constitución entran por concurso de oposición y forman parte de un sistema de carrera. Sí. O sea, que no tiene nada que ver con la actividad política. Lo único que le resta al presidente, conforme al actual esquema, es la designación del procurador y 7 procuradoras, junto a la mitad de los procuradores generales adjuntos. Pero si usted se fija en lo que se está proponiendo, sigue siendo el presidente de la República, a través de un sedazo burocrático que es el Consejo de la Magistratura. Pero siempre la propuesta vendrá del presidente de la República. Por tanto, no se trata de reformas trascendentes. Usted ve, por ejemplo, la reforma del Código de Trabajo. Una reforma largamente discutida. Y cuando usted se siente a examinarla, ve que lo que se ha hecho es, bueno, se le concede un día más de vacaciones al trabajador dominicano, 2 días más de licencia de paternidad, y se hacen algunos ajustes puntuales en el texto del código, pero no se corrigen problemas fundamentales que la experiencia ha demostrado puede tener esa importante pieza legislativa para que nuestra economía sea más productiva, más competitiva y también para asegurar los derechos de los trabajadores dominicanos. Una oportunidad perdida. Este proceso de discusión va a traer como consecuencia, si se aprueba el texto presentado, una ley que no me parece relevante. Entonces vamos entonces con la propuesta de reforma de la administración pública, anunciada creo que la semana pasada con bombos y platillos por el presidente de la República. Justamente hace una semana, el lunes. Y el secretario de Administración Pública. Mire, lo primero es lo siguiente. La fuerza del pueblo, ni nadie al que le duele este país va a estar en desacuerdo con que se implementen medidas tendientes a racionalizar y eficientizar el gasto público. Ahora, me parece que las que fueron presentadas no han sido el fruto de una planificación, me parecen improvisadas. No se ha explicado tampoco cómo esa consolidación de entes públicos va a eficientizar el gasto público. Es que van a expulsar trabajadores de la nómina pública, eso es lo que se está anunciando. Y en caso contrario, ¿cómo eso va a redundar? ¿Cuál es el impacto presupuestario de esas medidas? Entonces, además, medidas estas que tendrían que producirse en el marco de una cirugía mayor al ordenamiento jurídico nacional. Y bueno, entonces, a uno le parece que no han sido bien pensadas. Pero ellos establecieron el impacto en el presupuesto, están hablando de 25.000 millones. Sí, pero vamos a ver lo siguiente. La nómina de la burocracia estatal, desde el año 2020 hasta ahora, durante el gobierno del PRM, ha crecido en 120.000 millones de pesos. Solamente el subsidio a la tarifa eléctrica en el periodo enero-mayo del año 2024 hace más de 36.500 millones de pesos. En realidad, ellos pueden ofrecer los números, pero no explican qué está detrás de esos números. Este gobierno, la verdad es que no ha cuidado el gasto público. Y hoy tiene una situación difícil porque ha encaminado las finanzas públicas por el sendero de la insostenibilidad. ¿Qué calidad moral puede tener un gobierno para hablar de racionalidad del gasto público cuando el año pasado emitió 3.750 millones de pesos en bonos navideños para repartirlo de manera politiquera? ¿Qué calidad moral puede tener un gobierno que concede decretos a miles de personas con pensiones privilegiadas sin ningún tipo de fundamento legal, sin ningún tipo de fundamento en la norma,
porque hay una ley que regula cómo se conceden pensiones a los servidores del Estado, la ley 379 del año 81, sin ningún tipo de fundamento, dando pensiones de lujo, comprometiendo el presupuesto nacional en centenares o miles de millones de pesos. ¿Qué calidad moral puede tener un gobierno, como dije, que encontró la nómina pública en un nivel y la ha incrementado en un 36% en apenas 4 años? Sin que usted pueda ver una mejora en los servicios públicos que se ofrecen. Entonces, yo pienso que lo que se está anunciando es para disimular el golpe que viene por la reforma tributaria. Y esto lo discutiremos cuando se presente, pero para mí todo esto son fuegos artificiales para que la gente se entretenga, poniendo la atención a esas propuestas de reforma y que no genere el escarceo que está llamado a generar la opinión pública, la reforma tributaria. Pero que esto de, por ejemplo, la reforma laboral, Raúl, esto viene desde hace años, se está discutiendo ese tema y quizás el gobierno es el que menos peso tiene en la discusión, porque son los sindicatos y los patronos, el empresariado, los que llevan el peso de esa discusión. El gobierno está más como una especie de árbitro en ese proceso de reforma laboral. Parece que son empleados y empleadores los que no llegan a un acuerdo. Pero es el Poder Ejecutivo que está sometiendo la iniciativa de reforma al Código de Trabajo y la está presentando como propia. Naturalmente, el fruto de un diálogo, si se quiere, entre los sectores. Pero a lo que me refiero es que hay algunos defectos del procedimiento laboral que perturban mucho el normal desenvolvimiento de estos procesos que pudieron haber sido corregidos. Y no se aprovechó la oportunidad para eso. O sea, los problemas que tenía el Código de Trabajo, que debo decir que es un instrumento normativo que ha garantizado la paz laboral durante más de 30 años y que ha cumplido con su cometido. Naturalmente, la sociedad evoluciona y hay que hacer ajustes. Esos ajustes en gran medida no fueron aplicados en este proyecto de reforma al Código de Trabajo y su presentación en la actual circunstancia obedece a la estrategia que estamos diciendo que está llevando a cabo el gobierno. ¿Qué le faltó abordar al Código Laboral? Por ejemplo, hay elementos que el proceso de conciliación. El proceso de conciliación, todo abogado laboralista que ejerce te puede decir que es extremadamente difícil que en un tribunal se lleve a cabo una salida alternativa a un conflicto laboral. Regularmente eso ocurre, o normalmente ocurre, en las oficinas de los abogados. Entonces, este proceso sencillamente ha demostrado ser inútil y sin embargo dilata por meses lo que tiene que ver con el conocimiento de las demandas laborales. Para ponerte un ejemplo, otro tiene que ver con la ejecución de la sentencia laboral. Ellos hacen una modificación. Ustedes saben que la sentencia laboral al tercer día de la notificación, conforme al actual código, puede ser ejecutada, lo cual evidentemente va en detrimento del ejercicio del derecho al recurso que tienen las personas, porque aunque pueden apelar, si se ejecuta la sentencia pierde sentido muchas veces esa apelación. Y entonces ellos lo que hacen es que amplían el plazo de 3 días a 8. En vez de lo que debió hacerse, que es suprimirlo, el artículo. Naturalmente, lo que estoy diciendo es sujeto de debate, pero a mi modo de ver fue una oportunidad perdida. En cuanto a la administración de la prueba, pudieron haberse aplicado correctivos interesantes para que los procesos fluyan con más rapidez y tengamos una justicia oportuna, porque justicia dilatada es justicia denegada. Mira, tenemos que irnos a publicidad, Raúl. Ya para dejar el tema laboral y entrar en otros aspectos importantes que son de discusiones hoy día, está el tema del pago, el derecho a la cesantía o el seguro de trabajo, de desempleo más bien. Hay una confrontación de empresarios y sindicalistas en esto, que los sindicalistas optan a que no se pierda el tema de la cesantía. ¿Tu opinión al respecto?
Bueno, lo que ocurre es que la instalación de un seguro de desempleo en una economía como la dominicana, donde más del 50% de la población económicamente activa está en el sector informal, luce una quimera. O sea, no, yo no estoy criticando el sistema en sí, sino su aplicabilidad al contexto de nuestro modelo de desarrollo económico. El sistema de la cesantía, yo sé que constituye una carga onerosa para muchas empresas. Yo lo que pienso es que debió establecerse un mecanismo de gradualidad en función del tamaño de la empresa. Porque hay demandas laborales que pueden quebrar una pequeña o una mediana empresa. Entonces, yo creo que quizás por ahí, estableciendo algún esquema de diferenciación, pudiéramos haber obtenido una mejora en ese sentido. Pero lo que prácticamente se ha decidido es mantener el sistema en las condiciones actuales. Raúl, el tema de La Vega parece ser que está en un limbo. Hoy Participación Ciudadana habla de una laguna jurídica, el tema de la elección de una persona que va a sustituir a quien fue nombrado en un ministerio. Y están convocando sectores, pidiendo más bien a que haya nuevas elecciones, que el procedimiento utilizado no es el que la gente entiende, es el correcto, el que la gente entiende, porque hay una ley que establece cómo debe ser el mecanismo, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes? Bueno, primero es que estos problemas se generan cuando tú tienes un gobierno que no respeta auténticamente las instituciones de la democracia. ¿Qué es lo que ha ocurrido en La Vega? El PRM postula un candidato a alcalde, que era el alcalde incumbente, acompañado en su boleta por una candidata a vicealcaldesa. Que sabían que era una garantía de triunfo. Ganan el proceso electoral y de pronto al presidente se le ocurre incorporarlo a su gabinete. Pero cuando le incorporan a su gabinete, empiezan a presionar a la vicealcaldesa para que no asuma la posición. Porque la vicealcaldesa no es una militante del PRM. La hacen renunciar, ¿verdad? Y ahora tenemos este problema en las manos, que ni siquiera ellos lo estaban previendo. Ciertamente hay una situación controversial con relación a cuál debe ser el procedimiento a seguir para la escogencia del reemplazo del alcalde. Lo que ocurre es lo siguiente: antes de la reforma constitucional del año 2010, cuando se produjo una ausencia definitiva del síndico o de la vicesíndica, lo designaba el presidente de la República. Con la reforma constitucional del año 2010, se suprimió esa facultad del presidente de la República en el nivel constitucional. ¿Correcto? Entonces, la ley 176-07, que es una ley anterior a la actual constitución, decía, bueno, cuando no esté la vicealcaldesa ni el alcalde, entonces el Consejo Municipal pone a alguien de manera provisional y le sugiere y debe designarlo el presidente conforme al procedimiento establecido de la Constitución. ¿Okay? Se genera un vacío legal. Esa es la realidad. Decía el principal jurista de Occidente del siglo XX, Hans Kelsen, que cuando la ley es oscura, la solución es política. Ahí lo que va a imponerse probablemente es la voluntad del poder. Porque no está previsto tampoco en la ley de régimen electoral la celebración de elecciones en situaciones de esta naturaleza, de asambleas electorales. Lo cierto es que el presidente de la República debe cumplir con las funciones que le atribuye la Constitución, pero también la ley. Y la ley 176 le mantiene esa función al presidente y eso no ha sido derogado. De manera que, desde el punto de vista técnico, a mi modo de ver y respetando los criterios de los juristas que han opinado sobre el tema, a mí me parece que la decisión vendrá del Poder Ejecutivo. En la jurisprudencia no hay nada sobre eso. No, porque es una situación nueva, generada por la ambición política de actores dentro del PRM y la lucha interna
que está por desatarse en ocasión de la competencia por la nominación presidencial de ese partido en el año 2028. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces nos encontramos con una situación de vacío legal, una situación controversial. No hay una solución jurídica satisfactoria para todas las partes, sencillamente no la hay. Y bueno, habrá múltiples interpretaciones de cuál es el camino que debe recorrerse. Yo tengo la mía, habrán otras. De todas formas, lo lamentable es que hemos llegado a este punto, porque el presidente de la República quiso designar al alcalde de La Vega como ministro para cubrir esa vacancia él mismo, mediante decreto, en franco desdén por los derechos políticos de los electores de La Vega. Esa es la realidad. Raúl, ahorita hablábamos del Ministerio Público, tú fuiste parte de él como fiscal. ¿Puede un procurador adjunto, un fiscal, desarrollar una línea de investigación cuando el procurador general no está de acuerdo que se haga? ¿Tiene libertad para eso? Bueno, es que precisamente el Ministerio Público está regido conforme a la Constitución por el principio de autonomía. En todas partes del país se están desarrollando, a nosotros hablando aquí, múltiples investigaciones sobre crímenes y delitos que la Procuradora General no tiene ni idea que se están llevando a cabo. Los fiscales gozan de protección jurídica de autonomía para llevar a cabo y desarrollar estos procesos de investigación. Con eso no hay ningún tipo de inconveniente. Pero digo yo, en el caso en el que tu superior, procurador general, te pida detener una investigación, ¿tú puedes continuarla sin que eso vaya a evolucionar en un juicio, digamos, disciplinario en tu contra? Bueno, lo que ocurre es que el procurador, si no está de acuerdo con determinadas medidas de una investigación que se está llevando a cabo, debe emitir una instrucción particular, según la Ley Orgánica del Ministerio Público, indicándole al miembro del Ministerio Público que está llevando a cabo la investigación qué elementos deben corregirse, qué elementos deben incorporarse para que esa indagatoria llegue a feliz término. No es de boca, tiene que hacerlo mediante el mecanismo que establece la ley. Igual la sustitución de ese fiscal, porque vemos que hay fiscales que no lo desvinculan, pero lo cambian. ¿Pero qué investigación que te preocupa? Lo cambian de línea. No, pero ponme en contexto. ¿Qué No, investigación a no, ti te yo preocupa? quiero saber en qué medida el Procurador General de la República Es que mira, Lenny, es puede que nosotros, determinar. mira, nosotros le estamos hablando a un público que debe estarse preguntando qué caso anima a Lenny a formular esa No, pregunta. ningún caso. Lo que quiero conocer son las prerrogativas que tiene No, un yo te lo Procurador expliqué. General de la El Procurador República. General de la República debe, en principio, respetar la autonomía de los fiscales que están diseminados en toda la geografía nacional, que tienen la autoridad legal para llevar a cabo sus investigaciones de manera autónoma. Ese es el principio. Si el Procurador General de la República decide intervenir en un caso determinado, debe hacerlo mediante una instrucción particular dirigirse al fiscal. Esa es la respuesta. Ya. ¿Y tú no crees que eso, la posibilidad que tenga el Procurador General de pausar o de transferir para otra área de la Fiscalía a un fiscal, eso no sería lo que se está buscando con esto de reformar la Constitución de tal modo que el procurador no tenga ningún vínculo político? Lo que ocurre es que el Consejo Superior del Ministerio Público no es el procurador, el que decide sobre ascensos y traslados de miembros del Ministerio Público, no es el procurador en sí. O frenar una investigación, Raúl. Bueno, es que es muy difícil que el procurador pueda hacer eso. De hecho, a mí me gustaría saber en qué caso lo ha hecho. Ya que tú planteas esa inquietud, que ya veo por dónde tú vas, yo lo que puedo preguntarte, ¿en qué caso específico tú puedes decirme que un procurador ha emitido una instrucción particular conforme a la ley para detener una investigación que esté llevando a cabo un fiscal? Bueno, no tengo la información, pero sería un argumento de ignorancia pensar que no se haya hecho porque yo, que no estoy dentro, no lo conozca. Es decir, podríamos nosotros pensar, no sería ingenuo pensar que
cuando casos de investigación de corrupción terminan afectando a compañeros de su partido, el procurador actúe en la línea de frenar esa línea de investigación? Yo te puedo hablar por mi experiencia. Yo fui fiscal antes de la ley orgánica del Ministerio Público, Sí. Antes de la reforma constitucional del año 2010. Yo fui el último fiscal designado por una decisión política del Ejecutivo, por decreto. Yo nunca recibí una llamada, ni del presidente de la República, ni de los dos procuradores generales de la República con los que me tocó trabajar, para ningún caso concreto, para darme una instrucción dirigida a procurar la impunidad de nadie. No significa que no haya pasado, ¿eh? Bueno, a mí nunca me llamaron. Yo te estoy dando fe y testimonio. Y yo lo que pienso es que cualquier otro fiscal de mi generación en adelante esté en condiciones de relatar su experiencia. Si ha recibido alguna llamada, si ha sido Pero se ha contactado por el recibido procurador. presión, tú lo sabes, Raúl. Aquí en Santiago ha habido conflicto entre procuradores generales y procurador fiscal por presiones sobre casos. Compañeros del partido, de tu partido. No, tú me estás hablando del Procurador General de la República No. llamando... No, espérate. Estamos hablando de la reforma constitucional, ¿verdad? Que tiene que ver con el régimen de designación de procurador. Claro. Que no sé por qué te preocupa si finalmente lo pone el mismo presidente de la... Según el esquema que está proponiendo el PRM, lo propone el presidente de la Pero no es eso, es las condiciones. Está diciendo que no puede ser una persona vinculada a partidos por lo menos durante un tiempo prudente. Mira, Que es una persona que no sea un militante de ese partido. Mira. Eso no es saludable, ¿entiendes tú, para el Ministerio Público? Mira, yo creo que debe ser una persona que goce de la confianza del presidente de la República, porque la política criminal, las políticas de persecución penal, son políticas que deben estar diseñadas de manera armónica con otras políticas públicas que decide el presidente. Y si no existe una relación de cercanía entre el procurador y el presidente, los planes que se puedan implementar pudieran verse obstaculizados. Entonces yo favorezco que el presidente de la República designe al procurador, que es el esquema actual. Tú dices que no sea un militante de un partido político. Bueno, pudiera ocurrir que el presidente entonces ponga un abogado en ejercicio de su confianza extrema, al cual él pueda dictarle orientaciones quizás con mucho más, digamos, empatía, con mucho más cercanía que con un dirigente político. O sea, eso no necesariamente va a conllevar un mayor grado de independencia en el caso del presidente. Pero nosotros cuando hablamos de que no sean militantes políticos buscando la independencia, uno también debe preguntarse, ¿independencia de qué o de quién? Porque siempre son designados los funcionarios públicos en cualquier ámbito del Estado por alguien. Entonces, hay diversos esquemas donde la persona puede ser dependiente, no solamente del que lo designó. Hay muchas personas que tienen dependencias perniciosas de la tiranía de la opinión pública. Funcionarios que actúan no en función de su criterio, sino atemorizados por lo que pueda decirse de ellos. Que responden quizás a grupos económicos o grupos de interés, que trabajan dependen de una ideología. O sea, es un problema complejo. Lenny, yo creo que la independencia de criterio, la independencia de accionar tiene mucho que ver con la persona y con la cultura institucional. Yo te estoy diciendo, yo fui fiscal 5 años. Yo nunca recibí una llamada ni de Domínguez Brito ni de Radamés Jiménez, que eran los procuradores, para decirme, Raúl, archive ese expediente de corrupción. Nunca. Y aquí hubo casos que se tramitaron y se procesaron. Yo quisiera saber si hay algún fiscal de mi generación que pueda hacer una historia diferente, para saber si tenemos un problema, Lenny. Raúl, ya fuera de tiempo, tú mencionas 2 procuradores, ellos comenzaron a implementar el sistema este que hoy se inicia con Guido Gómez y es de los bloqueadores de celulares y esto en las cárceles. Lo comenzó Francisco, creo que fue en Asua, y había proyectos incluso de Radamés traer perros y otros sistemas mucho más sofisticados.
¿Tú crees que ese es el problema realmente en las cárceles? Cuando no solamente es a través de llamadas que hay estos grupos de red criminal, sino lo que se introduce en las cárceles, que cada vez que hay un operativo ahí se decomisa droga, armas y cuantas cosas no puede imaginarse. Ambos son problemas. O sea, no puede negarse, Frank, que se desarrolla una muy importante actividad criminal desde las cárceles, que tiene que ver con extorsión, chantaje, hackeo de teléfonos, y es normalmente cuando se hacen indagatorias que tienen que ver con este tipo de actividades, usted regularmente encuentra personas implicadas que están privadas de su libertad, los llamados posteadores, ese tipo de cosas. O sea que eso sigue siendo un problema, es un problema serio que tiene el sistema penitenciario que debe encaminarse hacia su corrección. Y lo mismo, las otras cosas que tú señalas, todavía hay una gran preocupación sobre que en nuestras cárceles penetran una serie de elementos que no deben entrar y que hace mucho más peligroso la vida en la cárcel. Esa es la realidad. Sin embargo, con la implementación del nuevo modelo de gestión penitenciaria, desde el año 2004 hasta el año 2012, es evidente que esos problemas empezaron a superarse y la gestión carcelaria mejoró enormemente. Luego hemos advertido, digamos, menos interés por los gobiernos que sucedieron al del presidente Fernández en relación con este tema. Y bueno, la verdad es que la inversión en infraestructura penitenciaria, señores, no genera muchos votos. A la gente, usted no la ve demandando que en su comunidad hagan una cárcel, ¿verdad que no? Entonces, ese tema ha afectado mucho, la falta de rentabilidad político-electoral, la construcción de la necesaria infraestructura carcelaria que el país demanda. Bueno, gracias a Raúl Martínez por acompañarnos en esta mañana, secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, partido que lidera el doctor Leonel Fernández Reina. A ustedes, gracias por acompañarnos en nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todos los que somos partes de las Mañanas del 55. Agradecemos su sintonía. Mañana pausamos, celebramos el Día de Nuestra Señora de la Mercedes y el miércoles nos reencontramos después de la misa una vez más. Feliz resto del día. A las 10 llega otro programa estelar de este canal. Buen día. Hasta mañana. Hasta el viernes.